Hola, hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues como verán, tenemos un tema muy especial, un diálogo con uno de los grandes líderes nacionales, precisamente el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, ¿sí? Gobernador constitucional del estado de Nayarit, el cual nos pudo dar una charla, ¿sí? Una conferencia sobre la transformación de Nayarit con visión de futuro. Seguramente en todos estos caminares que ha tenido el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, pues ha tenido un pie de lucha significativamente hablando, también ha sido uno de los grandes precursores de la salud a nivel nacional y nivel internacional. El doctor Navarro Quintero ya fue diputado federal en 2 ocasiones, 2 veces senador de la República, intentó varias ocasiones estar en el escaño que hoy está dentro del gobierno del estado como titular, siendo el gobernador de Nayarit, y el cual, como decimos, el que persevera alcanza. El propio gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, el que nos dará por ahí ese horizonte en el cual transformar a Nayarit con esta visión de futuro que no ha sido fácil porque han pasado gobernadores anteriores que nos dejan mucho que deber ante la sociedad y que él con su espíritu de servicio toma el camino, toma la estafeta y le da rumbo a Nayarit. Pues bienvenido, doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, ¿cómo está? Muy bien, maestro Ausencio, como siempre un gusto saludarlo a usted y a través de usted al enorme auditorio que va construyendo día a día para poder intercambiar lo que debe ser un conversatorio permanente de los que estamos en el servicio público con la sociedad. Ok. ¿Cómo ve usted entonces cuando usted llega a tomar la estafeta del gobierno del estado y precisamente busca esta transformación con la sociedad y gobierno, un nuevo paradigma, pero que realmente se lucha por lograr los objetivos que se plantean precisamente en los objetivos del desarrollo sostenible 2030, el cual todos los estados, el gobierno federal, marca esa pauta para lograr este efecto de que atendamos todos por igual educación, bienestar, salud, economía y estos grandes compromisos. ¿Cómo ha visto usted en estos 2 años esta transformación que inició y a dónde vamos en Nayarit? Yo creo que el mal mayor de México y de Nayarit, desde luego, es que nos anclamos a procesos sociales que se dieron en el pasado, como la independencia, la revolución, la reforma, donde se construyeron enormes líneas discursivas, pero en los hechos hubo enormes ausencias, enormes ausencias. Y hoy en día tenemos que retomar bajo presión social porque las demás sociedades del mundo están avanzando a un ritmo vertiginoso y es menester actualizar. Hoy en día la revolución, la independencia, las reformas hacia el siglo XXI y en base a ello generar criterios de transformación, vuelvo a repetir, bajo presión, que deben de ser sustentados desde luego en una mejor educación y una mejor educación que yo veo como vértice principal del desarrollo que pueden tener las sociedades y en el caso particular México y Nayarit. Esto nos lleva a romper todos aquellos mecanismos que han contenido la buena educación, que han desafortunadamente pecado ante los abusos que ha habido con recursos públicos y diversos tipos de situaciones que no hicieron que llegara en la cantidad suficiente a las que pudiéramos disponer para ser aplicados de manera oportuna, de manera suficiente, para evitar los grandes problemas sociales que hoy se presentan en el mundo entero y particularmente en nuestro territorio. De tal manera que su servidor encontró a una sociedad a la cual no se le dejaba participar y teníamos estructuras de poder, y no solamente las del gobierno,
sino estructuras ya incrustadas dentro de la sociedad que desafortunadamente frenaron las posibilidades que en su momento tuvo Nayarit, siendo un estado antes como ahora de enormes riquezas naturales. Yo creo que las riquezas más grandes que tiene el país las tiene Nayarit, y sobre todo ubicado en una región geográfica muy interesante, ya que Nayarit tiene las riquezas naturales que tiene el sur y las oportunidades de desarrollo que tiene el norte. Está en una articulación demasiado interesante, y hemos empezado por elevar la autoestima, por aumentar la certidumbre y la confianza de los nayaritas, porque los demás estados sientan el respeto de Nayarit, pero también los demás estados den el respeto que los nayaritas merecemos. Yo creo que es el momento exacto de Nayarit, maestro, y sobre eso hicimos un diagnóstico desde antes de entrar al gobierno que empezamos a desarrollar, como que si fuera una cirugía programada. Sin embargo, nos hemos encontrado en el tránsito muchas sorpresas que hemos tenido que abordar para encontrar caminos que favorezcan a nuestro estado. Muy bien. Doctor Miguel Ángel, los logros y alcances que ha tenido en estos 2 años, usted ya rindió su informe en el pasado mes de septiembre. ¿Qué puede decir en sus logros que ha tenido? Yo sé que ha sido difícil porque también reestructurar la deuda, empezar a generar infraestructura de calidad, no ha sido fácil en ese sentido para Nayarit. Porque gobiernos anteriores pues dejaron, no puedo decir en ruinas, pero sí en el afán de decir que dejaron problemáticas como cualquiera en ese sentido, pero en esta transformación, ¿cuáles son sus logros que puede marcar en estos 2 años? Yo diría, retomando su término, sí dejaron en una ruina administrativa y financiera. Una situación verdaderamente difícil, donde el manejo de la deuda solamente, con perdón de la expresión, patearon el bote a 20 y 25 años. Esa deuda de 20 y 25 años bancaria, hemos pagado los 2 primeros años 1,100 millones de pesos de puros intereses. Porque así como aumentaron los intereses para los que ahorran, aumentaron más aún los intereses para los que debemos en el caso particular del Estado. Pero aquí se conjuntó una situación, yo no sé si irresponsable o perversa, ya que a la par de la deuda bancaria que se inició en el 2005, 2006, se sumó el no pago a instituciones como el SAT, como el ISSSTE, desde el 2012, y posteriormente se sumaron también irregularidades en órganos descentralizados, como es de la educación y como es la salud, donde generaron deudas a terceros no autorizados, aprovechando que el salario era garantía y en consecuencia el pago del abono había garantía de él. Se generaron deudas enormemente millonarias. Y por otro lado, nunca haya sido un tema que he tocado a nivel nacional. Se tuvo el cuidado que la juventud no es eterna, y vinieron a la par de las transiciones de edad y enfermedades la ausencia de un fortalecido sistema pensionario, de tal manera que cuando tomamos el gobierno, el pasivo en pensiones es de 40,000 millones de pesos. La deuda bancaria de Nayarit oscila alrededor entre 5 y 6,000 millones de pesos. Alrededor de 8,000 millones de pesos oscilaba la deuda con el ISSSTE y con el SAT y con terceros no autorizados, a los que se suma la deuda de la Universidad Autónoma de Nayarit, que es de alrededor de 5,000 a 6,000 millones de pesos. Entonces, teníamos nosotros que buscar alternativas. ¿Cuáles fueron?
buscar cómo pudiéramos nosotros hacer una mejor captura de impuestos de aquí, de los nayaritas. En el caso de esto, el rudimentario era que éramos un estado artesanal, el último lugar en el país. Urgía entráramos a la etapa de un gobierno que sistematizara sus cuentas periódicamente, permanentemente, y por lo tanto hicimos reformas de ley para hacer un gobierno digital. Y esto nos dio la posibilidad de estar recuperando 200 millones al año, haber recuperado el primer año alrededor de 2.600 millones de pesos y el segundo año alrededor de 3.000 millones de pesos. Hay parte del caso particular del magisterio que todavía está la nómina desconcentrada, que es de la SEP el 20%, y el 80% es descentralizado, pero con la nómina concentrada a través del FONE. Tuvimos nosotros que justificar ante la Auditoría Superior de la Federación 1.600 millones de pesos del 2021. Hoy tenemos que justificar 1.600 millones de pesos del 2020. En el 2022, que es cuando entramos en septiembre, ya casi terminando el año, no tenemos que justificar nada, ni hemos dejado de pagar ningún 5, tanto al ISSSTE como al SAT, y hemos ya puesto en claro la deuda con terceros no autorizados. Entonces, estamos en esa dinámica. Debo de decirle que Nayarit aprendió una cosa. Si bien vivimos en una federación y en una república y por ley, la federación nos debe dar un presupuesto programado año con año, ese ya no nos alcanzaba. Eso se va el 90% promedio, cuando menos en salarios, otro tanto en pensión, otro tanto en deuda. Por lo tanto, también empezamos a recuperar áreas que habían sido desviadas por gobiernos anteriores, como cuáles, como grandes territorios en zonas de alto costo del terreno, Bahía de Banderas y Compostela. Y hemos recuperado hoy en día promedio 2.800.000 metros cuadrados, los cuales hicimos un fondo soberano para un manejo puntual, transparente, exacto, que pudiera generar una bolsa en la cual no se vendieran los terrenos, sino que entráramos a coinversiones con el sector privado, en el cual las ganancias se repartieran entre ellos y el fondo soberano, que podía servir para dos propósitos: para poner piso a la deuda, a la pensión, cosa que no tenía ningún 5 y sí muchas deudas, y poder hacer un ahorro para pagar también deuda bancaria y generar desarrollo económico en un futuro de Nayarit, maestro Ausencio. Ok, gran interés, de verdad, su compromiso como gran gestor, nos queda claro, porque siempre anda tocando las grandes puertas con las dependencias federales en ese sentido, y lo que viene para Nayarit, esos grandes proyectos estratégicos y algo que todavía se lucha, como es el nuevo puerto, el puerto San Blas, o no sé cómo se le nombre en este momento, porque ha pasado por una serie de estructuras significativas, pero que ojalá y que se lograra ese megaproyecto que sería de gran calado, de gran tema para los nayaritas, porque generaría una derrama económica sustantiva, no nomás para Nayarit, sino para el propio México, y también para los que han hecho que funcione este tratado trilateral entre Estados Unidos y Canadá. Entonces yo creo que ese polo tenemos que seguir impulsándolo en estos grandes proyectos estratégicos, que seguramente usted lo ha hecho muy bien, y no sé en qué fase va. Sí, mire, nosotros como gobierno tenía que garantizar la inversión, tenía que darle certeza jurídica, tenía que generar un cuidado, una garantía ambiental, tenía que dar una seguridad de la misma manera y certidumbre a las instituciones públicas para garantizar
la sobrevivencia social en diferentes rubros. Teníamos que hacerlo y teníamos que hacer una proyección de Nayarit hacia el futuro. En ese sentido, el presidente nos apoyó y yo le agradezco mucho al gobierno federal con grandes proyectos que habían quedado algunos inconclusos y otros ni siquiera se habían iniciado, como el de la carretera que vincula al centro occidente del país con la zona turística del Pacífico. Lo dejo en esos términos. También el hecho de tener un aeropuerto para que pudiera ser a futuro, en la planeación que hacíamos, un aeropuerto suficiente en la llegada del turismo en base a las bondades terrestres. Y el aeropuerto internacional nacional se volvió por el aeropuerto internacional. Va a ser uno de los aeropuertos más modernos del país, sin lugar a duda. Ya también tenemos la autorización de un aeropuerto de carga y descarga. Se está llevando a cabo una autopista de Tepic a Las Varas, donde se conjunta con la autopista que viene desde el centro del país y ahí se van hacia la zona marítimo terrestre de Las Varas, de tal manera que en un futuro muy cercano, estaremos atrayendo del 50 al 60% de los turistas que llegan a Puerto Vallarta, también el presidente nos apoyó en una inversión para generar el canal Centenario, Distrito de Riego Gascón Mercado, el cual va a servir para 45,000 hectáreas promedio en la parte norte del país. Hubo, como usted sabe, el relanzamiento de las Islas Marías. Así es. Como un espacio natural turístico. Y lo que usted mencionaba, se está construyendo un puerto de la Marina Armada de México y precisamente a un lado, en Boca de Chila, tenemos ya el proyecto terminado que ya me autorizó el señor presidente para tener el puerto Nayarit. El puerto Nayarit nos estaría vinculando a Asia, nos estaría vinculando a Estados Unidos, al sur del continente y a través del transísmico a Europa. Y a través de la vía terrestre nos estaría vinculando en no más de 12 horas con la costa este de Estados Unidos. Tenemos ya vinculación con la red ferroviaria en el proceso de planeación y en otros rubros hemos generado la inversión intermedia de contacto social. Ahí Nayarit había construido con recursos propios en su historia, de hecho, solamente una obra con recursos propios. Dependíamos del gobierno federal en la distribución que hace de los recursos. Estos 2 primeros años hemos hecho prácticamente 500 obras con recursos propios que no han generado deuda, que son caminos, rehabilitación de escuelas, puentes y una serie de obras de carácter social intermedio de gran envergadura que nos han permitido tener la cercanía social para fortalecer el perfil de nuestro gobierno. Señor gobernador, los retos por venir y el estado de gobernabilidad para un Nayarit próspero es muy importante. Usted pues, lleva 2 años, va para el 3er año ya de mandato constitucional, son 6 años, está cuidando que las próximas elecciones, los futuros tomadores de decisiones de alcaldías, diputados, senadores, estén sumamente preparados para que lo puedan acompañar en esta labor de demanda significativa para posicionar a Nayarit, porque siempre Nayarit se mantuvo en los indicadores más atrasados a nivel nacional, y yo creo que usted en este camino ha manejado esta visión, esta transformación muy bien en ese sentido, pero debemos de cuidar de sus grandes cuadros, porque realmente esas personalidades que vengan tienen que venir al acompañamiento de esta visión de futuro de la cual usted nos está hablando. Sí, miren, maestro, haría un paréntesis. Per cápita, Nayarit tuvo la mayor recaudación per cápita, número uno. Número uno, ante registro del Seguro Social, tuvo el mayor número de empleos generados. Punto 3, tuvo
el desarrollo industrial, el segundo lugar después de San Luis Potosí, de acuerdo a cifras del INEGI. Somos el modelo nacional en salud. Somos el modelo nacional en desarrollo agrícola, ganadero, y ahorita estamos entrando en el ámbito pesquero. Tenemos los diferentes programas hoy en día actualizados en el área de educación para ir a la educación 4.0. Y he estado poniéndome en contacto y tratando de aprender lo que es necesario de otros estados, como podría ser el estado de Querétaro, como podría ser la UNAM, el Politécnico, que he tenido reuniones muy frecuentemente y a través de otras organizaciones para llevar a cabo la investigación. Pero lo que usted dice es muy importante y no solamente para Nayarit, sino para el país. Creo que la transición que tiene el país, la transformación, es en base a una cultura participativa que cambia, una cultura que rompa con la pasividad social y la sociedad nos ponga bajo sospecha a todos los que estamos en el servicio público, que nos ha generado la rendición de cuentas, pero además en los procesos electorales yo les convoco a que digamos, a la par de yo quiero preguntarnos, yo puedo. Exacto. Porque no se puede llegar a aprender echando a perder. O no podemos aplicar la máxima de Maquiavelo de que el fin justifica los medios. No, en la función pública es tan importante el medio como el fin. Y no podemos nosotros tratar de manejar recursos que no son lícitos y que ponen en riesgo a la sociedad. Y además, la preparación que tengamos, no en el sesgo de las geometrías políticas, sino en el sesgo de los resultados es importante. Tenemos que medir los resultados y debemos de tener un plan de desarrollo totalmente apegado no a un régimen solo asistencialista, sino también que impulse y convoca el desarrollo dentro del sector público y dentro del sector privado. Yo creo que como nunca, con el señor presidente López Obrador, se han dado las garantías sociales suficientes y hemos vuelto en gran parte a la Constitución de 1917, una constitución social que fue desplazada por una constitución de mercado, ¿sí? En el que valías tanto como dinero tuvieras para pagar y no se veían las necesidades que tanto se han luchado en el país a lo largo de su historia. Entonces, nos preparamos a ese evento. Tenga la seguridad que seremos pulcro en el proceso de campañas y pulcros y transparentes en los resultados que se den con motivo de la elección en el ámbito federal y en el ámbito de nuestras elecciones intermedias en el estado de Nayarit. Gracias. Antes de cerrar esta entrevista, esta charla amena con usted, Dialoga Bahía se honra en tener la presencia del gobernador constitucional de Nayarit, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, quien tenemos un diálogo abierto sobre la transformación de Nayarit con visión de futuro. Ignacio González, muchas felicidades, excelente invitado. Daniel García Aguirre, señor gobernador, el programa Bienestar, ¿qué rumbo va a tomar? Ángela Orozco, muy buenas tardes, gran invitado, el desarrollo de Santiago, bueno, ya mencionó usted en la zona norte todo lo que viene. Antonio Arriola, que aciertó a la entrevista de tener al gobernador de Nayarit, felicidades, maestro Ausencio. Ángela Orozco, falta IMSS Santiago. Daniel García Aguirre, señor gobernador, el programa Bienestar, bueno, ya lo mencionó. Margarita Cuevas, maestra jubilada, excelente programa. Y para finalizar, señor gobernador, sus conclusiones. ¿Qué falta? Yo sé que hay muchos alcances por lograr. Usted acaba de tomar una estafeta hace 2 años, ha sido precursor de la salud a nivel nacional y seguramente es donde le ha atinado, donde le ha focalizado mucho a Nayarit, pero no nomás es la salud, como ya lo mencionó usted en educación, bienestar, desarrollo, infraestructura, todos estos puntos que usted está tomando y considerando para dejar un gran proyecto de transformación nayarita. ¿A dónde vamos ya con esto en este cierre?
un Nayarit inclusivo y un Nayarit incluido. Un Nayarit que tenga ya la fuerza necesaria para ser un tractor del desarrollo del país. Se nos ha denominado que éramos la joya mejor guardada de México y del mundo. Yo diría, estaba guardada para muchos y utilizada por muy pocos. Hoy en día tenemos a un estado próspero, pero también vanguardista en la seguridad que debe de dar a sus ciudadanos y a los que nos visitan. Hemos blindado a Nayarit contra la inseguridad. Somos el tercer lugar en indicadores en el país, en indicadores de alto impacto, y el primer lugar en la percepción de seguridad de todo el país. Tratemos que desarrollar de mayor fuentes de ingresos mediante la llegada de agroindustrias para meter al sector secundario a lo que tanto produce Nayarit, ¿sí? Debemos también de tener parques y corredores industriales. Por eso le damos la bienvenida a las industrias que ya han mostrado su interés. Algunas ya llegaron, algunas están mostrando su interés porque deben de aprovechar todas las fortalezas y bondades de Nayarit. Nayarit también es democrático. Yo creo que las fronteras es lo de menos y los mexicanos somos lo más, ¿sí? Tenemos que mostrar fortalezas que podamos ofertarle a Jalisco, a Sinaloa, como hermanos que somos, y a otros estados del país. Tenemos que darle sustentabilidad a nuestra riqueza natural, pero también darle estabilidad a nuestra circunstancia económica, porque de ninguna manera hoy en día podemos generar desarrollo con más y más deuda económica o no serlo imaginativos y comprometidos para generar un desarrollo social y sin una deuda en ese sector. De tal manera que tenemos un año más de plazo de acuerdo a mi proceso de planeación para generar esa solidez económica, esa solidez social, esos grandes proyectos que usted los conoce muy bien, que nos están poniendo en el punto más alto a Nayarit y darle en los últimos 3 años del gobierno ya una sustentabilidad a esos programas y una consolidación que sirvan como un legado para las futuras generaciones. Y en eso nuevamente abono en que quienes lleguen al proyecto Nayarit, que no es un proyecto de un partido, es un proyecto de todos y todas las ciudadanos de Nayarit, estemos pronto festejando que en esa unidad Nayarit vuelve a estar en la punta del desarrollo con justicia de nuestro país. Muchísimas gracias, señor gobernador, doctor Miguel Ángel Quintero, quien nos da una gran charla, sobre todo para que conozcan todos los de redes de Dialoga, la ciudadanía en general en Nayarit y de México, lo que se hace por el bien de Nayarit. Agradecerle que lo hayamos tenido en este diálogo abierto con las redes de Dialoga Bahía y, como dijo usted, profesionalizar es lo más importante, que los mejores cuadros lleguen a tomar las riendas en todas las estructuras para que lo puedan acompañar a que pueda ser un gran proyecto como lo que está haciendo. Muchísimas gracias, señor gobernador. Estamos viéndonos próximamente en algunos otros temas, pero gracias por estar con nosotros en estas redes que seguirán replicándose. Permítame, por último, mandarles un abrazo a la gente de Bahía que tanto quiero, que Adelante. tanto respeto y a la cual tanto debo de producir para llevarle beneficios. A ellos mi agradecimiento, mi saludo y a toda la gente que ha tenido la bondad en escucharnos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Dialoga Bahía ya está en 16 estados de la República, aparte de que inició en Bahía de Banderas, nos encontramos con 16 delegados ya a la mitad del país y queremos llegar a los 32 estados para que siga haciendo eco de esta transformación profesional. Muchas gracias, señor gobernador. Hasta luego. Gracias.